Qué alegría saludarte. Que mediante la intercesión de Cristo en el cielo, tus pecados puedan ser perdonados. La lección para hoy titula La purificación del santuario celestial. La visión profética del capítulo 8 de Daniel nos permite vislumbrar el trabajo que Cristo realiza en el santuario celestial y cómo esto pondrá fin al pecado de una vez por todas y para siempre. En la lección anterior vimos cómo desde los versículos 9 al 12 del capítulo 8 del libro de Daniel se describen por lo menos 5 actividades agresivas del cuerno pequeño contra el santuario y el ministerio de Cristo, en donde este cuerno impone un falso sistema de adoración y echa por tierra a Cristo y sus enseñanzas. Pero en el versículo 13 se expone una muy importante pregunta que busca saber cuándo terminará el dominio del cuerno pequeño y su acción destructiva. Dice Daniel 8:13. Entonces oí hablar a un santo y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Esta importante pregunta presupone que pasará mucho tiempo antes de que el santuario pueda restaurarse, porque la palabra visión aquí se refiere a la visión que comienza con el carnero, que representa Medo-Persia, que sigue luego con el macho cabrío, que representa Grecia, que se extiende luego al cuerno pequeño en su primera fase, la Roma imperial, y que luego se extiende a la segunda fase del cuerno pequeño, la Roma papal. Y aquí estamos hablando, por supuesto, de muchos cientos de años. Pero Daniel 8:14 tiene la respuesta a esa pregunta. Dice la palabra del Señor: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Literalmente, la expresión tarde y mañana es una expresión comparable con la descripción de los días de la creación. Cuando tenemos la oportunidad de leer Génesis, el capítulo 1, encontramos esa expresión repetida: la tarde y la mañana un día, la tarde y la mañana un día. Por lo anterior, entonces, podemos concluir que las 2300 tardes y mañanas pues equivalen a 2300 días. Pero recordemos que en el lenguaje profético los días equivalen a años. Así que aquí estamos hablando de 2300 años. Un calendario tan largo coincide con el marco de tiempo que presupone esta pregunta de Daniel 8:13. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, la prevaricación asoladora, la entrega del santuario y del ejército para ser pisoteados? Y la respuesta es clara: hasta 2300 años. Y esto se remonta desde la época de ese carnero que representa a Medo-Persia hasta la época de la cual estudiaremos y analizaremos en la próxima lección, en vista de que este análisis requiere un poco más de tiempo. En la lección de hoy analizaremos el acontecimiento, la purificación del santuario, que ocurre al final de los 2300 años. Y en la siguiente lección analizaremos la fecha de inicio y el final de los 2300 años. Así que entremos en materia. El primer aspecto del cual quiero hablar hoy es la purificación del santuario es igual a la escena de juicio en el cielo. Luego del devastador ataque del cuerno pequeño, se anuncia que el santuario será purificado. Para entender este mensaje debemos tener en cuenta que los capítulos 7 y 8 son paralelos y se complementan. Presenta la misma secuencia de eventos, pero con símbolos diferentes. Así que la purificación del santuario que se menciona en Daniel 8:14 corresponde en Daniel 7 a la escena de juicio del cielo que aparece en los versículos 9 al 14. Y como ese juicio tiene lugar en el cielo, pues también el santuario que será purificado debe estar ubicado en el cielo. Otra manera de llegar a esa conclusión es que, puesto que los 2300 años comienzan en el imperio persa y se proyectan hasta bien avanzada la era cristiana, pues el santuario no se puede referir a ningún santuario del planeta Tierra, porque el último santuario que existió para Dios en este planeta fue el construido en Jerusalén,
por el cual también caminó Cristo cuando estuvo en la tierra, pero que fue destruido por la primera etapa del cuerno pequeño, por la Roma imperial, la Roma de los Césares, en el año 70 después de Cristo. Así que este santuario del nuevo pacto es inequívocamente el santuario celestial, que levantó el Señor y no el hombre, tal como lo describe el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Noten con atención que hay un santuario que Dios edificó. No está en esta tierra, está en el cielo. Y quien ministra allí es nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ende, mientras Daniel 7 describe la intervención de Dios en los asuntos humanos y la forma en que se relaciona con ellos desde una perspectiva judicial, Daniel 8 describe el mismo acontecimiento, pero desde una perspectiva del santuario. Y aquí entremos al segundo punto de la lección de hoy. El santuario terrenal fue hecho de acuerdo al modelo del santuario celestial. Así le fue revelado a Moisés y aparece esto en Éxodo 25:40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés, para la construcción del tabernáculo terrenal, debió seguir órdenes estrictas de Dios, siguiendo el modelo que Dios le mostraba. ¿Esto con qué propósito? De que los hombres pudieran entender a través de lo que sucedía en el santuario terrenal lo que ocurre en el santuario celestial. Miren, por ejemplo, en el santuario terrenal todos los días los pecadores llevaban sus sacrificios al santuario. Nótese lo que sucedía. El pecador venía al santuario ofreciendo una víctima inocente, un animal limpio y puro. Si quieres saber un poco más al respecto de los animales limpios y puros, te invito a que leas Levítico capítulo 11. Este animal puro representaba a Cristo, no podía tener defecto ni tacha. Ahora, el pecador transfería sus pecados a la víctima inocente cuando él ponía sus manos sobre la cabeza de la víctima y confesaba sus pecados. Ahora, aquí hay algo interesante, no los confesaba al sacerdote, se los confesaba a Dios. Luego el pecador debía degollar la víctima en presencia del sacerdote. Los pecados ahora eran transferidos del sacerdote al santuario, quien tomaba sangre de la víctima y tocaba con ella los cuernos del altar del sacrificio. Así que simbólicamente los pecados quedaban en el santuario, lo cual lo contaminaba. Y entonces el pecador ahora era libre de sus pecados. Habían sido transferidos sus pecados al santuario y él salía del santuario sin ningún pecado. Hoy no se realizan sacrificios de animales, porque Cristo ya apareció en la historia y Él sustituye cualquier sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice Juan 1:29. Solo debemos aceptar su muerte en nuestro lugar, confesar nuestros pecados y estos son perdonados. Así que Jesús es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Todo lo que hacían los sacerdotes en la tierra prefiguraba la labor de Cristo en el cielo. Y eso lo dice Hebreos 8:5. Estos sirven, refiriéndose a los sacerdotes, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Hasta aquí el versículo 5. Un asunto más que es bueno que entendamos es que todos los pecados de los seres humanos son registrados en el cielo. Así que el registro de nuestros pecados está allí contaminando el cielo. Pero cada vez que uno de nosotros pide perdón por algún pecado, Jesús, como el sumo sacerdote en el santuario celestial, recibe nuestro pedido, lo presenta ante el Padre, nos defiende ante el Padre y nos concede su perdón. Pero es bueno que entendamos que nuestros pecados ya han contaminado el santuario celestial. Todos los días, millones de pecados confesados y no confesados contaminan ese santuario a través de los registros del cielo. El tercer aspecto que quiero destacar es el día de la expiación
tanto en el santuario terrenal como en el santuario celestial. Ha quedado claro entonces que los pecados de los seres humanos contaminan el santuario, y así quedaba el santuario terrenal. Durante todos los días los pecadores venían y allí dejaban sus pecados, pero Dios hizo una provisión para ello, y eso se denominaba el día de la expiación o el día de Yom Kippur, que tenía lugar una sola vez en el año. Eso está registrado con claridad en Levítico el capítulo 16. En el calendario religioso de los israelitas, este día especial estaba asignado para que el santuario fuera purificado de todos los pecados del pueblo de Dios. Dicho de otra manera, las ceremonias del santuario del desierto, del santuario terrenal, estaban divididas en dos grupos principales: los servicios diarios y el servicio anual. El servicio diario es cuando los pecadores todos los días traían sus víctimas para ser degolladas por el pecado y transferir el pecado al santuario. Pero en el servicio anual ya nadie traía víctimas, sino ahora se sacrificaban víctimas por los pecados de todo el pueblo. Y todos esos pecados eran puestos en un macho cabrío que representaba a Satanás, y era llevado ese macho cabrío a 2 y 3 días de camino para que muriera en el desierto. De esa manera el pecado salía del pueblo. Y quien oficiaba esa ceremonia era nada más y nada menos que el sumo sacerdote en el santuario terrenal. Así que podríamos decir que la intercesión de Cristo por nuestros pecados ante el Padre, eso se denomina el ministerio diario. Pero este día de la expiación es el día de la purificación del santuario, que se realizaba en la tierra y que será realizada en el santuario celestial, tal como lo describe Daniel 8:14. Ahora, aquí quiero destacar el último aspecto de la lección de hoy: la purificación del santuario celestial. Por analogía, ya ha quedado claro que el día de la expiación terrenal se corresponde con la purificación del santuario celestial, porque era el único día para que hubiese purificación. La profecía de Daniel 8:14 anuncia el tiempo cuando debía comenzar esta obra especial. La purificación del santuario celestial abarca toda la obra de juicio final, que comienza con la fase de la investigación y termina con la fase de la ejecución, que da como resultado la erradicación permanente del pecado del universo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pronto llegará ese día final. Quizás podemos destacar aquí 3 ideas de lo que sucede en la expiación en el santuario celestial. Número 1. El santuario debe purificarse de los pecados del pueblo de Dios. Podemos decir que todos los pecados confesados de aquellos que han aceptado a Jesús han sido transferidos al santuario celestial, al igual que los pecados de los israelitas, que antes de Cristo venían arrepentidos y traían sus pecados al santuario terrenal para ser purificados en el día de la expiación. La segunda idea es que el ministerio de intercesión de Cristo en el santuario celestial debe restaurarse, porque recuerden que el cuerno pequeño destruyó esto, colocando a hombres y a santos como intercesores ante Dios por los hombres. Y el único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. La tercera idea es que Dios debe ser vindicado por la profanación de su santuario. El sistema papal introdujo distorsiones en el plan de salvación. Introdujo el concepto de santos como mediadores ante el Padre, lo cual es incorrecto, lo cual no tiene soporte bíblico. Introdujo el sacrificio en la misa. La sangre y el cuerpo de Cristo literalmente se sacrifica en cada misa, lo cual es incorrecto porque Cristo ya dio su sacrificio en la cruz del Calvario. El tema de la penitencia, el obtener salvación por medio de méritos humanos, lo cual es incorrecto, porque solo somos salvos por gracia en Cristo Jesús. La absolución de pecados o el perdón de pecados por hombres, el único que puede perdonar pecados es Dios. Así que como ocurrió en el día de la expiación terrenal, al purificarse el santuario cada año, así debe ocurrir en el santuario celestial, donde únicamente la sangre de Cristo nos sacará triunfantes. Por eso hoy, acepta la sangre de Cristo derramada en la cruz por ti. Arrepiéntete de tus malas acciones.
confiesa tus pecados, recibe el perdón y experimentarás una paz que solo Cristo puede dar. Que Dios te bendiga.